La historia comenzó en el corazón de Mérida, Yucatán, una ciudad de hermosos cascos coloniales y tradiciones profundamente arraigadas. La boda de Regina Cáceres y Daniel Varela prometía ser el evento del año. Él, heredero de una próspera cadena hotelera, y ella, una joven maestra de danza con un carisma desbordante, formaban la pareja ideal a los ojos de la sociedad. Sus retratos aparecían en las revistas locales, y su compromiso había sido celebrado con un fastuoso evento en una histórica hacienda de la región. Sin embargo, debajo de la imagen perfecta se escondían grietas que pocos podían ver. Regina, de 28 años, se sentía asfixiada por las expectativas que su relación con Daniel había impuesto sobre ella. A pesar de su amor por la danza, su vida ahora giraba en torno a planes de boda, eventos familiares y reuniones empresariales que la desconectaban de sus propias aspiraciones. Daniel, por su parte, parecía genuinamente enamorado, pero su actitud protectora y algo posesiva hacía que Regina se sintiera atrapada. En este contexto apareció Emiliano Santibáñez, un fotógrafo independiente que había sido contratado para capturar los momentos previos al enlace. Emiliano, con su aire bohemio y mirada penetrante, representaba todo lo que Regina sentía que había perdido: libertad, pasión y espontaneidad. Lo que comenzó como un intercambio inocente de comentarios sobre encuadres y luces durante una sesión de fotos pronto evolucionó en miradas cómplices y conversaciones a escondidas. En cuestión de semanas, Regina y Emiliano iniciaron una relación clandestina. Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzaban a toda velocidad. La familia de Daniel, encabezada por su imponente madre, Laura Varela, estaba obsesionada con cada detalle del evento. Laura, una mujer controladora pero profundamente leal a los suyos, no confiaba del todo en Regina. Aunque nunca expresó sus dudas abiertamente, mantenía un ojo vigilante sobre la joven, lo que hacía que cada paso en la relación secreta de Regina y Emiliano fuera más arriesgado. En medio de esta tormenta emocional, un evento aparentemente menor marcó el comienzo del fin. Daniel encontró un mensaje en el teléfono de Regina mientras buscaba un número para un proveedor. El mensaje era breve, pero revelador. «No puedo esperar más para verte», double quote. Aunque Regina logró inventar una excusa, la semilla de la duda quedó plantada en la mente de Daniel. Poco después, Daniel contrató a un investigador privado, Ernesto Quiñones, para seguir a Regina. Ernesto, un hombre meticuloso y discreto, pronto obtuvo pruebas contundentes de la infidelidad: fotos de Regina y Emiliano juntos en un café y mensajes interceptados que no dejaban lugar a dudas. En lugar de enfrentarla de inmediato, Daniel decidió planear su próximo movimiento con cuidado. Su objetivo no era solo salvar su relación, sino también proteger el legado familiar de cualquier escándalo. La situación escaló dramáticamente cuando Daniel confrontó a Regina en su casa. Aunque la discusión comenzó de manera relativamente tranquila, pronto se convirtió en una explosión de acusaciones y reproches. Regina, en un intento desesperado por defenderse, acusó a Daniel de controlarla y sofocar su independencia. «No es solo mi vida la que está en juego aquí», dijo Daniel. «Es todo lo que hemos construido juntos, y no dejaré que lo arruines». Lo que ninguno de ellos sabía era que Emiliano había estado escuchando toda la conversación desde fuera de la casa. Decidido a proteger a Regina, el fotógrafo irrumpió en el lugar, lo que llevó a un enfrentamiento físico entre los dos hombres. Regina, aterrada por el caos que había desencadenado, logró separarlos antes de que la situación se saliera de control. Pero las amenazas que Daniel lanzó en esa noche dejaron una marca imborrable. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Regina se encontraba al borde de un colapso.
Las visitas de Emiliano se volvieron más esporádicas y tensas, mientras Daniel parecía decidido a reconquistarla a toda costa, reforzando los lazos con su familia y ofreciéndole nuevos planes para el futuro. Pero Emiliano no estaba dispuesto a dejar que Regina volviera a una vida que él consideraba una prisión. La tragedia ocurrió una noche lluviosa, a pocos días del matrimonio. Daniel fue encontrado muerto en la piscina de la hacienda donde se celebraría la boda. Su cuerpo tenía signos de un golpe en la cabeza, y los investigadores locales concluyeron inicialmente que había sufrido un accidente al resbalar en el borde mojado. Sin embargo, las inconsistencias en la escena pronto despertaron sospechas. El encargado de investigar el caso fue el detective Esteban Flores, un hombre reservado pero implacable, conocido por resolver casos complejos en la península de Yucatán. Desde el principio, Esteban notó detalles que no cuadraban: la posición del cuerpo, la falta de sangre en el lugar donde Daniel supuestamente se golpeó y, sobre todo, las marcas en sus muñecas que sugerían que había sido sujetado con fuerza antes de morir. Mientras tanto, Laura Varela, devastada por la muerte de su hijo, exigía justicia y señalaba directamente a Regina como la culpable. Esa mujer solo quería nuestro dinero. Lo manipuló y ahora lo ha destruido, decía entre sollozos a los medios locales. Regina, por su parte, adoptó una postura de aparente inocencia, asegurando que había estado sola en su casa la noche de la tragedia. Pero a medida que Esteban profundizaba en las entrevistas, nuevas piezas del rompecabezas comenzaron a emerger. El testimonio de Ernesto Quiñones, el investigador privado, reveló el affair de Regina con Emiliano, lo que dio a la policía un motivo claro para sospechar. Cuando localizaron a Emiliano, este afirmó no saber nada sobre la muerte de Daniel, pero su coartada era débil. Aseguró que había estado en un bar, pero no podía recordar detalles precisos de esa noche. En el transcurso de la investigación, surgieron otros personajes que complicaron aún más el caso. Entre ellos estaba Sofía Andrade, una exnovia de Daniel que, aunque parecía ajena a los acontecimientos recientes, confesó que él solía recurrir a medidas extremas para mantener el control en sus relaciones. También estaba Gabriel Espinosa, un empleado de la hacienda que afirmó haber visto a Emiliano rondando el lugar en la noche de la tragedia, aunque no estaba seguro de la hora exacta. La clave para desentrañar la verdad llegó cuando Esteban recibió los resultados del análisis forense. Las pruebas de ADN en las uñas de Daniel revelaron rastros de piel que no coincidían con Emiliano, sino con Regina. Este hallazgo cambió por completo el enfoque del caso y puso a Regina en el centro de la tormenta. El hallazgo de ADN de Regina Cáceres en las uñas de Daniel Varela marcó un giro definitivo en la investigación. El detective Esteban Flores, siempre meticuloso, ordenó una revisión exhaustiva de los eventos previos a la noche de la muerte. Aunque la evidencia señalaba directamente a Regina, su motivación y los detalles de lo ocurrido aún eran un misterio. Esteban sabía que la clave no estaba solo en los restos físicos, sino en las conexiones humanas que tejían la red de relaciones alrededor de los involucrados. Regina fue llevada para un interrogatorio formal. Su actitud era de calma calculada, pero Esteban notó un leve temblor en sus manos cuando le mostró las pruebas del ADN. «No entiendo cómo llegó eso ahí», dijo Regina. Su defensa consistía en que había tenido un altercado menor con Daniel días antes de su muerte, lo que explicaría cualquier rastro suyo en su cuerpo. Sin embargo, la teoría no convenció al detective. Mientras tanto, Emiliano Santibáñez, el amante de Regina, estaba desaparecido. Su teléfono celular fue apagado el día posterior a la muerte de Daniel, y su departamento en el centro de Mérida mostraba señales de un abandono apresurado. Esteban
con la ayuda de su equipo, rastreó el último lugar donde se utilizó su tarjeta bancaria, un motel barato a las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron un bolso con pertenencias de Emiliano, pero ni rastro de él. En paralelo, Laura Varela, la madre de Daniel, no cesaba en su campaña pública para acusar a Regina. «Siempre supimos que esa mujer era una oportunista», declaró a los medios. Sin embargo, en privado, Esteban descubrió que Laura había estado presionando a Daniel para que firmara un acuerdo prenupcial, algo que él había evitado hacer. La relación entre madre e hijo había sido tensa en los últimos meses, y aunque Laura se mostraba como una víctima desconsolada, Esteban no descartó que ella pudiera tener algo que ganar con la muerte de Daniel. Un nuevo personaje entró en escena: Ángela Varela, la hermana menor de Daniel, quien había permanecido al margen del caso hasta entonces. Ángela era todo lo opuesto a su madre: reservada, amable y menos inclinada a juzgar a Regina. «No creo que ella lo haya hecho», dijo durante una entrevista con Esteban. Sin embargo, su testimonio ofreció un detalle revelador. Ángela mencionó que, en una conversación reciente, Daniel le confesó que sospechaba que Regina estaba teniendo una aventura, pero que él mismo estaba buscando una forma de evitar que se cancelara la boda, ya que había demasiado en juego. Mientras tanto, las pistas forenses comenzaron a arrojar más luz sobre los eventos de la fatídica noche. El análisis de la sangre encontrada cerca de la piscina reveló la presencia de un sedante, lo que indicaba que Daniel había sido drogado antes de su muerte. Esteban sabía que este dato cambiaba la narrativa. No había sido un accidente ni un crimen pasional improvisado. Esto había sido planeado. En un intento por reconstruir las horas previas al crimen, el detective entrevistó a Gabriel Espinosa, el empleado de la hacienda que había mencionado haber visto a Emiliano cerca del lugar. Bajo presión, Gabriel admitió que también había visto a Regina llegar poco después del atardecer, lo que contradecía su afirmación inicial de que estaba en casa. Además, Gabriel recordó algo más. El auto de Emiliano estaba estacionado cerca, aunque él no lo vio salir ni entrar al edificio. Esteban también entrevistó a otros trabajadores de la hacienda. María del Carmen, la encargada de la cocina, mencionó que escuchó voces alteradas en la piscina alrededor de las 10 de la noche, pero no fue a investigar porque no era su lugar intervenir. Jaime Cornejo, el jardinero, agregó que esa misma noche notó que faltaban herramientas del cobertizo, aunque no podía precisar cuáles. La búsqueda de Emiliano continuaba, y finalmente fue localizado en Cancún, donde se había registrado bajo un nombre falso. Al ser detenido e interrogado, Emiliano negó cualquier implicación en la muerte de Daniel, pero su versión de los hechos era inconsistente. Afirmó que había tenido un enfrentamiento con Daniel días antes, pero que no lo había visto la noche de su muerte. Sin embargo, cuando se le mostró la evidencia de que su auto estaba en la hacienda, Emiliano cambió su historia, afirmando que Regina le pidió que la acompañara, pero que él se marchó antes de que ocurriera algo grave. La tensión aumentó cuando se encontraron mensajes eliminados entre Regina y Emiliano en los días previos al crimen. Los textos, recuperados por los expertos en tecnología del equipo de Esteban, incluían frases como «tiene que ser ahora o nunca» y «no soportaré otra semana en esta prisión». Estos mensajes dejaron claro que ambos habían estado planeando algo, aunque aún no se sabía si Emiliano había estado presente en el momento exacto del asesinato. Esteban también descubrió una transacción sospechosa en la cuenta bancaria de Regina. 2 días después de la muerte de Daniel, había retirado una gran suma de dinero en efectivo, una cantidad que no correspondía a sus gastos habituales. Cuando se le preguntó sobre esto,
Regina afirmó que era para pagar unas cuentas médicas atrasadas de su madre, pero la policía no encontró registros que respaldaran esa afirmación. El caso tomó un giro inesperado cuando un video de seguridad de la hacienda, que inicialmente se pensaba que estaba dañado, fue parcialmente recuperado. Las imágenes mostraban a Regina y Emiliano entrando juntos al lugar la noche del asesinato, pero no había grabaciones de ellos saliendo. Este hallazgo los vinculó directamente con la escena del crimen y consolidó la teoría de que trabajaron juntos. Durante un nuevo interrogatorio, Regina finalmente rompió su silencio. Entre lágrimas, admitió haber estado presente en la hacienda, pero insistió en que no había planeado matar a Daniel. Según su versión, Emiliano se enfrentó a Daniel mientras ella intentaba calmarlos, pero la discusión escaló. Dijo que Emiliano empujó a Daniel y que él cayó accidentalmente al borde de la piscina, golpeándose la cabeza. Sin embargo, esta versión no explicaba el sedante ni las marcas en las muñecas de Daniel. Mientras tanto, Emiliano mantenía su historia de que abandonó la hacienda antes de que algo grave sucediera, pero los investigadores encontraron restos de sedante en el maletero de su auto, lo que implicaba que él también estuvo involucrado en el envenenamiento previo. Con ambos sospechosos señalándose mutuamente y una madre sedienta de justicia, el caso estaba lejos de resolverse. Esteban sabía que aún faltaban piezas cruciales para desentrañar la verdad. La tensión en la investigación alcanzaba su punto máximo. Regina Cáceres y Emiliano Santibáñez, aunque involucrados en la muerte de Daniel Varela según las pruebas acumuladas, continuaban presentando versiones inconsistentes y contradictorias. Mientras tanto, nuevos personajes comenzaron a surgir con revelaciones que complicarían aún más el caso. Una figura inesperada fue Santiago Ruiz, un empresario amigo de la familia Varela y uno de los invitados principales a la boda. Durante una reunión con Esteban Flores, Santiago mencionó algo que había pasado por alto inicialmente. Días antes de la tragedia, Daniel me comentó que alguien lo estaba extorsionando. No dijo quién, pero parecía muy nervioso. Me dijo que tenía pruebas para poner fin a todo. Esta declaración encendió las alarmas en Esteban, quien se preguntaba si estas pruebas podrían haber sido la motivación detrás del asesinato. Esteban comenzó a revisar la propiedad de Daniel con un equipo especializado. En un compartimento, oculto en el despacho personal de la hacienda, encontraron una memoria USB. En ella había una serie de correos electrónicos en los que Daniel parecía negociar con alguien anónimo que lo amenazaba con exponer su vida privada. Lo más inquietante fue que algunos de los mensajes estaban firmados con las iniciales ES, Component Placement, coincidiendo con las de Emiliano Santibáñez. Mientras tanto, Laura Varela, la madre de Daniel, continuaba presionando públicamente para acelerar el juicio contra Regina. Sin embargo, durante una revisión de las transacciones financieras de la familia, el equipo de Esteban descubrió algo revelador. Laura había hecho transferencias sustanciales de dinero a una cuenta desconocida en los meses previos al crimen. Estas transferencias levantaron sospechas sobre un posible chantaje, o incluso sobre su participación indirecta en el conflicto que culminó en el asesinato. Otro testigo clave que emergió fue Andrés Ríos, el encargado de seguridad de la hacienda. Inicialmente, Andrés había dicho que no estaba en el lugar la noche del crimen, pero después de un cruce de llamadas telefónicas y registros de GPS, Esteban descubrió que había mentido. Andrés admitió finalmente haber visto una discusión entre Regina, Emiliano y Daniel desde las cámaras de seguridad en tiempo real. No intervine porque pensé que era solo una pelea de pareja, dijo.
Su testimonio reforzó la idea de que ambos estaban presentes durante el asesinato, pero también planteó una pregunta: ¿por qué Andrés había ocultado su presencia? Por otro lado, Ángela Varela, la hermana de Daniel, se convirtió en un inesperado puente entre Esteban y Laura. Aunque seguía defendiendo que Regina no podía ser la única culpable, comenzó a dudar de la inocencia de Emiliano. En una conversación privada, Ángela le confesó a Esteban que Laura le había mencionado estar al tanto de la relación entre Regina y Emiliano antes de que Daniel se enterara. «Creo que mi madre tenía un plan, algo para exponerlos y evitar la boda», dijo Ángela. Este comentario alimentó la teoría de que Laura pudo haber contribuido a crear un clima de tensión que desencadenó el crimen. Mientras tanto, en una nueva revisión del video parcialmente recuperado de las cámaras de seguridad de la hacienda, se encontró un detalle crucial. Después del enfrentamiento inicial entre Regina, Emiliano y Daniel, se observa una cuarta figura entrando a la escena, alguien que no había sido identificado previamente. La silueta, aunque difusa, parecía ser de un hombre alto, y su entrada coincidía con el tiempo aproximado en que se administró el sedante. Esteban ordenó un análisis avanzado de las imágenes para intentar identificar al cuarto implicado, pero también utilizó este hallazgo para presionar a Emiliano. Durante un interrogatorio intenso, Emiliano finalmente confesó algo importante. «No era solo yo. Había otra persona en la hacienda. No sé quién lo drogó, pero no fui yo. Solo quería confrontarlo por Regina». Aunque su declaración parecía incriminarlo menos, también mostraba que estaba dispuesto a omitir detalles cruciales para protegerse. La investigación también reveló un nuevo personaje en la red de Emiliano: Carolina Pineda, una amiga cercana del fotógrafo, conocida por ser su confidente. Carolina fue entrevistada y admitió que Emiliano había hablado con ella después del crimen. Según Carolina, Emiliano le dijo que las cosas habían salido de control y que temía que Regina lo traicionara para salvarse. Este testimonio fue suficiente para consolidar a Emiliano como un cómplice clave. Por su parte, Regina enfrentaba una presión cada vez mayor. Laura Varela contrató a un abogado influyente, Joaquín Ferrer, para garantizar que el caso avanzara rápidamente. Ferrer, conocido por su agresividad en los tribunales, comenzó a filtrar detalles que ponían a Regina en el centro del crimen. Sin embargo, Esteban y su equipo estaban decididos a desentrañar toda la verdad, no solo lo que parecía más obvio. Finalmente, un avance importante llegó con el análisis forense de la escena del crimen. Las marcas en las muñecas de Daniel coincidían con un par de guantes de jardinería encontrados en un contenedor cerca de la hacienda. Las fibras de los guantes contenían ADN de Emiliano, lo que reforzaba su implicación física en el asesinato. Además, los restos del sedante encontrados en el maletero de Emiliano coincidían con los que se encontraron en el cuerpo de Daniel. Con todas estas piezas en su lugar, Esteban reunió a Regina para un último interrogatorio. Esta vez, confrontó sus mentiras con las pruebas acumuladas: las fibras de los guantes, el ADN en las uñas de Daniel y las imágenes del video. Finalmente, Regina admitió que ella y Emiliano habían planeado enfrentarse a Daniel esa noche para obligarlo a dejarla en paz, pero insistió en que nunca fue su intención matarlo. No sabía que Emiliano iba a traer el sedante, dijo entre lágrimas. Sin embargo, el detective sabía que había más en su historia que ella no estaba revelando. El caso estaba en una etapa crítica. Aunque las pruebas contra Regina y Emiliano eran abrumadoras, el cuarto implicado seguía siendo un misterio. Y Esteban sospechaba que esa persona podría ser la clave para comprender completamente lo que ocurrió esa noche. La aparición de una cuarta figura en el video de seguridad cambió el rumbo de la investigación. Esteban Flores
Sabía que ese detalle no solo complicaba la narrativa del caso, sino que también podía ser la clave para entender cómo se planeó y ejecutó el asesinato de Daniel Varela. Con las imágenes aún en análisis avanzado, el detective enfocó su atención en las declaraciones de los involucrados, buscando más piezas que encajaran. En un nuevo giro, un personaje inesperado tomó protagonismo. Rodrigo Vega, un empleado administrativo de los hoteles de la familia Varela. Rodrigo, de perfil bajo, pero con acceso directo a Daniel, reveló que había sido testigo de varias discusiones acaloradas entre él y su madre, Laura Varela. Según Rodrigo, Laura había exigido a Daniel que terminara su relación con Regina, temiendo que un escándalo afectara los negocios familiares. Ella decía que esa mujer era una amenaza para el imperio, comentó Rodrigo en su entrevista. Al mismo tiempo, Carolina Pineda, la amiga de Emiliano, decidió colaborar más activamente con la policía tras ser presionada por Esteban. En un segundo interrogatorio, Carolina confesó que Emiliano había mencionado a un aliado inesperado en sus planes para deshacerse de Daniel. Aunque Emiliano nunca dio nombres, Carolina sospechaba que se trataba de alguien cercano a la familia, ya que Emiliano le dijo que la oportunidad llegó directamente desde su propio círculo. Mientras tanto, Laura Varela intensificaba su campaña pública contra Regina. En una rueda de prensa organizada por Joaquín Ferrer, su abogado, Laura acusó abiertamente a Regina de manipular a su hijo y de arrastrar a Emiliano a un plan de asesinato. Era su boleto de salida, su excusa perfecta para quedarse con la herencia, declaró. Sin embargo, Ferrer, astuto en su estrategia, dejó caer una bomba en el discurso. Insinuó que Emiliano podría haber estado actuando por razones que iban más allá de su relación con Regina. Esto llevó a Esteban a cuestionar nuevamente los lazos entre Emiliano y otras figuras clave en el caso. En una revisión más detallada de los correos electrónicos encontrados en la memoria USB de Daniel, el equipo del detective descubrió un mensaje codificado que vinculaba a Emiliano con Laura Varela. Aunque el contenido exacto del correo era ambiguo, su existencia levantó sospechas de que Laura podría haber estado involucrada de alguna manera en los eventos que llevaron al crimen. A medida que las investigaciones avanzaban, los analistas de video lograron aclarar parcialmente la imagen del cuarto implicado en la escena del crimen. Aunque no podían confirmar la identidad, la complexión y altura coincidían con alguien como Rodrigo Vega. Este descubrimiento llevó a Esteban a llamarlo nuevamente para interrogarlo. Rodrigo negó categóricamente haber estado en la hacienda esa noche, pero su coartada comenzó a tambalearse cuando un empleado de los hoteles declaró que había visto a Rodrigo dejando la oficina temprano el día del asesinato, algo inusual en él. Otra pieza crucial llegó cuando el análisis de las llamadas telefónicas reveló un contacto entre Rodrigo y Emiliano el día anterior al crimen. Aunque Rodrigo intentó justificar la llamada diciendo que era una consulta laboral, Emiliano, bajo presión, terminó admitiendo que habían discutido opciones para lidiar con Daniel. Según Emiliano, Rodrigo le ofreció acceso a la hacienda y una oportunidad para confrontarlo, aunque nunca mencionó la intención de cometer un asesinato. Fue todo idea de Rodrigo, afirmó Emiliano, pero Esteban sabía que Emiliano era un maestro en minimizar su propia responsabilidad. Por otro lado, Regina estaba llegando a un punto de quiebre. Bajo la presión de las pruebas acumuladas, admitió finalmente que sabía que Emiliano había traído el sedante, pero insistió en que no tenía conocimiento de los planes de Rodrigo. Según ella, su único objetivo era convencer a Daniel de que cancelara la boda,
incluso si eso significaba confesar su relación con Emiliano. Sin embargo, los registros financieros mostraban que Regina había transferido dinero a Emiliano días antes del asesinato, un movimiento que complicaba aún más su defensa. El equipo de Esteban también descubrió que Rodrigo Vega había recibido un pago significativo de una cuenta vinculada a Laura Varela un mes antes del crimen. Cuando Laura fue confrontada con esta información, aseguró que el dinero era para un proyecto interno en los hoteles, pero no pudo proporcionar documentos que respaldaran esa afirmación. Esto llevó a Esteban a una nueva hipótesis. Laura, desesperada por proteger la reputación de su familia, podría haber utilizado a Rodrigo como intermediario para presionar a Emiliano y Regina, creando inadvertidamente el caos que resultó en la muerte de su hijo. En este punto, Ángela Varela tomó un rol más activo. Aunque al principio parecía mantenerse neutral, decidió confrontar a su madre directamente después de enterarse de las transferencias. Durante una conversación grabada por los investigadores, Ángela preguntó: «¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué tan lejos llegaste para controlar todo?». Laura, visiblemente afectada, negó haber tenido intención de dañar a Daniel, pero dejó escapar una frase que sería clave en el caso. «Solo quería asegurarme de que esa mujer no lo destruyera». Mientras tanto, el análisis final del video reveló un detalle impactante. La figura desconocida no solo estaba presente en la escena, sino que interactuó directamente con Daniel momentos antes de que fuera sedado. Esto consolidó la teoría de que había un tercer participante activo en el crimen, además de Regina y Emiliano. Rodrigo Vega fue arrestado poco después, y bajo un interrogatorio prolongado, confesó que había facilitado el acceso de Emiliano a la hacienda por órdenes de Laura, pero negó haber estado involucrado en la muerte. El clímax del caso llegó cuando Laura Varela fue llamada a declarar. Aunque mantuvo su postura de inocencia, los correos electrónicos, las transferencias de dinero y las declaraciones de Rodrigo apuntaban a que ella había jugado un rol indirecto en los eventos que llevaron al asesinato. En un giro inesperado, Laura confesó que había contratado a Rodrigo para vigilar a Regina y Emiliano, pero negó haber planeado la muerte de su hijo. «No sabía que llegaría a esto», dijo, con lágrimas en los ojos. Con las piezas finalmente encajando, el caso concluyó con múltiples condenas. Regina y Emiliano fueron declarados culpables de homicidio premeditado y recibieron sentencias de 30 años de prisión cada uno. Rodrigo, como cómplice, fue sentenciado a 15 años. Laura Varela, aunque no fue acusada directamente del asesinato, enfrentó cargos por obstrucción de la justicia y recibió una sentencia de 5 años. La historia dejó una cicatriz profunda en Mérida, una ciudad que nunca había sido testigo de un escándalo de esta magnitud. El legado de los Varela quedó manchado, y la tragedia sirvió como un recordatorio de cómo las pasiones descontroladas y las manipulaciones pueden destruir vidas enteras.